Hola a todos nuevamente, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a comenzar con la tercera unidad de física. Ya hemos visto lo que es cinemática dinámica, que lo conocemos como el eje mecánica. Luego vimos ondas, que es quizá del que puedan entrar un mayor número de preguntas. De hecho, esos dos son como los más importantes. Y la tercera unidad corresponde a todo el eje de electricidad, que a priori también serían tres videos. En este vamos a ver los conceptos principales como la carga eléctrica, corriente, voltaje, resistencia y cómo se relacionan. En la segunda sesión vamos a retomar esos conceptos, por eso esta clase es fundamental, eh, para entender cómo se aplica a circuitos eléctricos, cómo se trabaja con resistencia en serie, con resistencia en paralelo, etcétera, para finalmente ver las aplicaciones de cómo se aplica en la industria, ¿cierto? En las instalaciones eléctricas en las casas, algunos dispositivos clave, qué tanta potencia eléctrica consumen, hacer cálculos con las cuentas de la luz, cómo tomar decisiones de qué es más eficiente energéticamente con las etiquetas que vienen los productos acá en Chile, el sello A, B, C, distintos ejemplos de aplicación para ello. Entonces, si quieren verle una utilidad, es como para ver qué objeto es más eficiente eléctricamente, ya en cuanto a consumo, costo incluso, y también para entender cómo funciona todo el mundo en el que estamos. Como siempre, la introducción tiene estas palabras dándole importancia a cada clase, ¿cierto? En este caso, hablar de que esta fuerza electrostática, que en realidad es parte de la fuerza, digamos, electromagnética, que es una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza, o sea, echa a andar temas muy importantes en el mundo. Por ejemplo, acá en Santiago el metro que anda solo, que por ahora son las líneas 3 y 6, como sin que alguien lo maneje, se basa mucho en la fuerza que usan los imanes, los componentes eléctricos. Ni hablar cuando usan sus celulares, no se están dando ni cuenta que están usando dispositivos de corriente continua, la energía de las grandes ciudades se transmite mediante corriente alterna, hay que saber bien cómo funcionan esas cosas, es muy importante, sobre todo para los que se quieren dedicar a carreras de ingeniería u otras. ¿Ya? De hecho, aparece la electricidad más de lo que creemos. Cuando a mí, por ejemplo, toco cosas de metal, a veces salto porque froto y transmito o transfiero carga eléctrica sin querer por fricciones materiales como este polerón que ando trayendo u otras cosas. Si bien ya no vamos a estudiar tanto la transferencia de carga eléctrica, o sea, como la ley de Coulomb o cómo se cargan los objetos al frotar un paño, esas cosas ya no las evalúan. Pero desde esos fenómenos pequeños hasta los grandes turbinas, grandes generadores de la industria del mundo actual, la electricidad y los mismos principios están presentes. Así que es súper importante entenderlo, como todas las clases para mí son importantes, porque el conocimiento es poder. Pero bueno, vamos a priorizar, ¿ya? Así que, ¿qué contenido vamos a ver en esta clase fundamental para entender la otra? La carga eléctrica, que es la intensidad de corriente, el voltaje, la resistencia, y todas ellas se relacionan a través de una formulita, que es una ley de proporción directa, que es la ley de Ohm. Ya hemos visto leyes de proporción directa que relacionan las cosas, como la ley de Snell, si bien la vimos más con palabras que con fórmulas, vimos la ley de Hooke, que era para los resortes en dinámica, entonces son patrones que se van repitiendo en la naturaleza. Bueno, comentarles que hay un tema de los tipos de corriente que lo voy a dejar grabado en el video, pero les adelanto que es un material extra, en el sentido de que no deberían evaluarlo de forma directa, pero da un contexto a esto, lo hace más entretenido y todo. Pero por eso lo dejé para el final. Vamos entonces. Carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad que tienen los cuerpos tan solo por el hecho de existir. Así como un objeto tiene masa, tiene carga eléctrica. ¿Ya? Sigue algunas leyes, como la ley de conservación de la carga, es decir, no se puede crear ni destruir, se conserva, se transfiere de un cuerpo al otro, ¿ya? Eso es bueno saberlo, que está cuantizado, es decir, tiene un valor base el cual se va multiplicando, pero más allá de saber esos detallitos de la carga, me interesa que sepan la unidad del sistema internacional, eso significa SI, para la carga. Por ejemplo, el tiempo tiene su unidad en segundos. Para eso les recomiendo la clase, que no sé si este minuto que estén viendo esto ya esté subida, creo que no sé, pero si ya no es 2026 o es fines de 2026 ya debería estar. O si no, vean la presentación en el Drive que es de magnitudes físicas, donde hablamos que es una magnitud física y que una magnitud física puede tener distintas unidades de expresión. El tiempo lo puedo decir o en segundos, o en minutos, o en horas, ¿cierto? O etcétera. Bueno, la carga la puedo expresar en número de electrones, y la puedo expresar en Coulomb, en honor al científico que llevaba ese apellido. Entonces, cada vez que hablen de carga en los ejercicios, lo más probable es que esté expresada en Coulomb o un prefijo, que también se vio en esa clase como introductoria de física. Los microsegundos, microgramos, microcoulomb, kilo.
mili, no sé, pero Coulomb al fin y al cabo, ¿ok? Así como para la fuerza usamos el Newton, para la carga eléctrica usamos el Coulomb. Eh, bueno, ¿qué tenemos que saber también de la carga? Esto, que las cargas de igual signo, que así como cuando uno jugaba con los imanes, se repelen y los que son de distintos signos se atraen. Eso es importante para algunas cositas que vamos a entender de carga eléctrica. El resto es, bueno, casi datos culturales o relleno. O sea, esto de carga relativa, de números, de masa, es más lo que vimos en la segunda clase de química, ya que era la introducción de conceptos y la historia de los modelos atómicos, donde hablamos de que el protón y el neutrón tienen la masa del átomo, eh, el protón tiene carga positiva, el neutrón tiene carga no tiene, o neutra, y el electrón es el que tiene carga negativa, y hablamos de que la masa del electrón es es como despreciable frente al protón y neutrón, pero para esta clase, nada, pues saber que el protón tiene carga positiva, el electrón tiene carga negativa y que el electrón es el que en el mundo real es el que se está transfiriendo y moviendo. Entonces, esa conexión tenemos con química en esta clase, nada más. Bueno, los materiales se pueden distinguir en dos tipos. Esto yo diría que no es tan preguntable, pero es importante quizás para entender cómo funcionan los circuitos eléctricos, para entender cómo funcionan los artefactos. Porque, por ejemplo, todos los alambres, o sea, perdón, alambres, todos los cables conductores de electricidad en la red actual están hechos de cobre. Es porque los materiales, según sus propiedades químicas, que no vamos a entrar en ese detalle, ya porque a veces son muy complejas sus composiciones químicas, no es una cosa pura como los metales. ¿Cachai? Tenéis la madera, tenéis la famosa winch aisladora, la winch aislante, ya, que no puede faltar en las casas de Chile muchas veces. Eh, bueno, distintas composiciones. Entonces, los materiales tienen propiedades que, como consecuencia, son buenos para conducir la corriente o malos. Los que son malos para conducir la corriente se llaman aislantes o dieléctricos, como la madera o estas winchas especiales. Los que son buenos para conducir la corriente se dicen conductores. ¿Ya? Simplemente eso. También está el tema de conducción eléctrica, porque podemos hablar de conducción o aislamiento térmico, que es cómo se transmite el calor. Los metales generalmente son buenos conductores térmicos y buenos conductores eléctricos, ¿ya? No sé si los aislantes podemos decir lo mismo, si estos también son aislantes térmicos, no necesariamente, ¿ya? Eso. Por ejemplo, térmico, aislante térmico, el Plumaví, ¿cachai? O sea, no te corta la transmisión de calor. Tú te echáis café hirviendo en un vaso de Plumaví, le pones las manos y se va a demorar un buen rato en ponerse muy caliente por fuera. En cambio, si es de metal puro, 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 se te va a calentar al tiro y no va a servir para tus propósitos. Pero en otro contexto te va a servir una buena conducción térmica, ¿cachai? Igual que la conducción eléctrica, en cierto contexto tú vas a querer como aislar las cosas cuando trabajáis con seguridad y no querías electrocutarte, necesitas materiales, guantes que son aislantes eléctricos y si necesitas ya estar dentro de las centrales y crear dispositivos eléctricos que transmitan esa corriente eléctrica, necesitas artefactos que sean eficientes para ello, que no generen sobrecalentamiento para no arriesgarte a incendios y ahí son fundamentales los metales como el cobre. Y por eso Chile bueno, es el principal, digamos, productor y exportador de cobre del mundo. Se ve bastante beneficiado de esto, porque si el cobre no tuviera estas propiedades, ¿a quién le interesaría tener cátodos de cobre, cierto? ¿Para qué? Entonces, tiene incluso una conexión con la historia de Chile, como pueden ver, esta materia. Algunos ejemplos nomás para aterrizar los conceptos. Tenemos conductores eléctricos como la plata, el oro, el cobre, el acero, el agua de mar. Porque como bien habrán visto en su clase de disoluciones químicas uno, sean de común o de electivo, ahí se habló en su minuto que hay soluciones químicas, el mar de hecho es una solución química que tiene muchas sales disueltas, a veces de forma natural o inducida por procesos, em, donde un soluto del tipo electrolito o iónico, ¿cierto? Como el NaCl se disocia y en solución esos iones quedan con carga más y menos y permiten la conducción de la electricidad. Entonces, el agua de mar, por ejemplo, salina o las salmueras son buenas para conducir la corriente. Otra conexión de física con química. Y aislantes, que así se dice en inglés, no sé, el caucho, el vidrio, el aceite, el diamante, la madera seca. No tienen que saberlo, repito, ya no quiero que inviertan su energía en esto, estas láminas son introductorias. Yo les voy a decir, esto es puro y duro lo que tienen que saber. Y empezamos fuerte, con esto. Esto es lo primero que no se les puede olvidar. Aparte de saber que la carga eléctrica se suele designar con la letra Q y se expresa en Coulomb. La corriente eléctrica, que es la primera de las tres grandes magnitudes físicas que vamos a ver hoy día,
Se define como el flujo de carga por unidad de tiempo. En manera simple, chiquillos y chiquillas. La corriente significa electrones en movimiento. Bueno, en realidad no, chiquillos, porque no quiero confundirlo, pero la definición más general de carga, por si les preguntan, es la carga neta de un material que circula por una cierta sección transversal, o sea, por una cierta área, a través del alambre o del latón, de lo que sea, por unidad de tiempo. Esa es la corriente eléctrica. La defino de manera formal. Es este flujo de carga neta de un material que circula, fluye, se mueve, como quieran llamarle, por una determinada sección transversal por unidad de tiempo. ¿Por qué digo por determinada sección transversal? Porque, bueno, eso no va a cambiar. También quiero dejarlo claro, cuánta corriente pasa no va a depender de la geometría del objeto, pero sí pasa a través del objeto. Por eso dije por determinada sección transversal. Pero por ejemplo, si yo duplico o triplico el área o lo grande del círculo, si corto el alambre y lo veo de lado, ese círculo, no significa que pase más carga necesariamente. La cantidad de corriente debería depender de cuánta carga tú indujiste que pasara, que eso va a depender de otra propiedad que se llama voltaje. Entonces no nos confundamos un poquito con esas cosas, ya dejémoslo simple. Por ahora la corriente es carga eléctrica en movimiento. Si hay más carga en movimiento, hay más corriente. Si la carga está quieta y no se mueve, no hay corriente. ¿Cómo se calcula? Como la carga dividido en el tiempo. Así de simple. Esos triángulos hablan de variación. No es tan importante, o sea, formalmente es la variación de carga en el tiempo, o sea, cómo cambia la carga en el tiempo. Pero para nosotros, que estamos haciendo cálculos simples, pueden poner la fórmula como Q dividido en T, nada más. Recuerden siempre usar unidades del sistema internacional. Si la carga la expresan en Coulomb y el tiempo en segundos, le va a dar Coulomb partido en segundos. Y eso da nacimiento a una nueva unidad que es el ampere. Entonces, la corriente I se expresa en ampere, el tiempo en segundos, la carga en coulomb, la masa en kilos, la corriente I en ampere. A veces la van a ver con I minúscula, a veces con I mayúscula, pero es lo mismo. Y ahora voy a hablar de hacia dónde fluye la carga. Esto lo vamos a ver más en la siguiente clase, pero los circuitos para que funcionen y haya una carga, es decir, haya un movimiento, perdón, para que haya una corriente, es decir, un movimiento de cargas, tiene que haber una diferencia de potencial eléctrico, lo que se llama el voltaje. Spoilers, lo vamos a ver al tiro. Entonces, si existe esta diferencia en esta propiedad, existe un voltaje, es decir, existe una diferencia de potencial eléctrico, hay algo que equilibrar, por decirlo así, la naturaleza va a echar a andar esto. ¿Qué se creía? Cuando se descubrió esto, que, o se trabajaba este tema de la electricidad, era como fines del siglo XVIII, como los avances. Incluso estaba metido Benjamin Franklin ahí. Imagínense, estuvo metido en la independencia de Estados Unidos también. Era un hombre bien multidisciplinario. Entonces, en ese momento, como ustedes sabrán de química, todavía no se proponían los modelos atómicos más avanzados como el de Bohr o el de Rutherford, que fueron por allá post 1900. Entonces, en este momento que se descubrió todo el tema de la electricidad, se hicieron los diagramas de cómo funcionaban, incluso se desarrolló la electricidad, ya a mediados del siglo XIX, si no me falla la memoria, no se sabía nada de si se movían los electrones, que si existían los protones, no se sabía nada de eso con exactitud, ¿ya? Por lo tanto, se creía que las cargas que se movían eran los protones o las cargas positivas. Entonces, el sentido de flujo siempre era de más a menos, porque si las que se movían eran cargas positivas o protones, iban a ir a compensar las cargas negativas que estaban en este extremo. Bueno, aquí hay un espacio en blanco, no pueden pegar el salto para acá, pues tienen que darse la vuelta ya. Entonces, el sentido tradicional o clásico en la ciencia de estos diagramas, y está así puesto en muchas maquinarias y todo, papers, libros de estudio, era el sentido del polo positivo de la pila o fuente de poder al polo negativo. Y cáiganse para atrás cuando les diga que hasta el día de hoy se mantiene esa convención. Entonces, si bien no es del todo correcto, cuando hagamos los ejercicios más en la siguiente sesión, que es electricidad 2, siempre vamos a partir de la pila o la fuente de voltaje de más a menos. Y eso va a ser súper importante porque aquí vamos a tener elementos donde la corriente se va a repartir o se va a ir más por un lado que por el otro. Entonces, no es lo mismo partir por la derecha que por la izquierda. O sea, para efectos del resultado, sí, debería ser lo mismo, no va a cambiar. Ya es como cambiar
cambiar la unidad. O sea, si tenéis 100 centímetros, un metro equivale a lo mismo, ¿cachai? Solo que la expresión es distinta. Entonces, si partís por la izquierda o por la derecha, no debería cambiarte mucho la cosa. Pero por orden y para entender bien los conceptos, vamos a trabajar con el sentido rojo, ¿ya? De más a menos siempre. Si bien en la realidad los que se mueven son los electrones, por ende se deberían mover en el sentido verde, repito, vamos a trabajar siempre de más a menos en el sentido de la flecha roja, por este tema histórico, por esta situación. Entonces, si se dan cuenta, nosotros lo que pasa realmente es lo de abajo. Lo que se mueven son las cargas negativas, son los electrones, de polo menos a polo más, pero por ser clásico, por respetar las convenciones y todo, vamos a trabajar como si estuviéramos moviendo protones. Pero en el fondo, no. Ya hago esa explicación por si alguien tuvo alguna vez la duda, por si lo quiere plantear. Esa es la explicación más acabada que puedo dar, ¿ya? Pero para efectos prácticos de los ejercicios, más en la siguiente clase, se van a dar cuenta que ya de forma automática lo van a hacer de más a menos y no va a ser ni un problema. Esta es la fórmula, la corriente es carga partido en tiempo. Entonces, si le hago la pregunta de abajo, la respuesta sería, veamos, se tiene una corriente de 0,5 amperes en el foco de una linterna durante 2 minutos. Recuerden siempre sistema internacional, por lo tanto 2 minutos deberían saber calcular que son 120 segundos. Si se les olvida, les recomiendo hacer una regla de 3. Aparece en química, en estequiometría, en disoluciones, aparece en matemática y en física. Un minuto son 60 segundos. ¿Cuántos segundos son 2 minutos? Proporción directa, una aumenta, la otra también. Una disminuye, la otra también. 60 por 2 dividido en 1. Multiplico cruzado dividido por 1. 120 segundos. Así conviertan unidades. Si tienen problemas, dudas, confírmenlo. ¿Ya? Si lo saben de memoria, háganlo también. Y listo, pues chiquillos. Yo sé que la corriente es carga partido en tiempo. Si quiero la carga, tengo que pasar multiplicando el tiempo a la izquierda. O sea, es corriente. Ay, perdón. Es corriente, que es 0,5, por tiempo, que es 120. O sea, la carga me dio 60. ¿Cuál sería la unidad de la carga? Coulomb, porque estoy en sistema internacional. Así de sencilla la pregunta. Simplemente para aplicar las fórmulas y se vayan acostumbrando. Ya, entonces hablamos de la corriente. ¿Qué era la corriente? Cargas en movimiento. Hablamos incluso del sentido, que en realidad debería ser de menos a más, pero vamos a seguir trabajándolo como si fuera de más a menos, por este tema de lo clásico. Pero recuerden, la corriente cargas en movimiento. Ahora la pregunta del millón. ¿Por qué se mueve la carga? ¿Por qué existe la corriente? ¿Por qué la carga tiene la necesidad de moverse de un lado al otro? Porque existe un voltaje. Y el voltaje es como esta especie de empujón, como dice abajo, es como esta presión eléctrica. Estos son puros términos informales para que ustedes entiendan. Es un impulso, un puntapié, una mano, algo que te dice muévete. Ese es el voltaje. ¿Ya? De manera formal es lo que está en rojo. Es la energía necesaria para que la carga se mueva por una distancia determinada. ¿Ya? ¿Y por qué está determinado? Porque por algún motivo en eso existe una diferencia de potencial eléctrico en una pila, por ejemplo, que es un circuito cerrado. Entonces tenéis, por ejemplo, un extremo positivo y negativo que de algún modo tienen una conexión dándose una vuelta. Y dice, bueno, como hay una diferencia, las cargas se van a mover como para tratar de compensarla, ¿cachai? Y ahí formáis el circuito. Quizás si alguien más eléctrico escuchando esto le dio un ataque, lo estoy explicando de forma simple para que se entienda los ejercicios, ya una aproximación. Si quieren ser más precisos, los invito a buscar y podemos conversarlo, obviamente. Bueno, que sepan que el voltaje es una magnitud escalar. Bueno, en realidad todas las que estamos viendo son magnitudes escalares, o sea, no son un vector. No sé si se escuchó de fondo, pero justo escuché una ambulancia y me acordé cuando le enseñé el efecto Doppler. Estoy escuchando ahora la ambulancia más grave. Espero que no moleste con el audio. Bueno, el voltaje, como yo les dije, técnicamente es una diferencia de potencial eléctrico. Entonces la naturaleza siempre busca el equilibrio. Es como si tengo algo más caliente y algo más frío y los pongo cerca o en contacto, se va a transmitir calor de la zona más fría, o sea, más caliente a la más fría. A veces en la membrana, a través de la membrana plasmática, hay tipos de transporte de proteínas, de distintas moléculas, creo. No soy experto en biología, pero le hago una analogía. Y ahí se pasa, no sé, pues contra el gradiente de concentración, a favor, o en la osmosis, por ejemplo, se mueve el agua para igualar las concentraciones. Y aquí es lo mismo. Aquí se mueven los electrones en realidad, aunque en nuestro diagrama es como que se movieran los protones, pero es carga, carga neta, recuerda. Se mueve esta carga neta
porque hay una diferencia de algo que hay que compensar. Esa diferencia, ese algo que impulsa el movimiento, es el voltaje. Nada más que eso. Y después tenemos nuestro tercer elemento que es la resistencia. Que la resistencia es la medida de la oposición que ejerce un material a que fluya la carga. O sea, el voltaje es el que origina todo. Tengo la pila, tengo la batería que presenta esta diferencia de potencial, la conecto y dice, ya, las cargas se me van moviendo. Genero corriente, segundo elemento del sistema. Y el tercero es que la corriente no siempre lo tiene tan fácil. De repente se encuentra con obstáculos, digamos. Y estos obstáculos se llaman resistencia. Estos obstáculos pueden ser elementos conectados a la red eléctrica, pueden ser estos aparatitos de acá, qué sé yo. Entonces hay implementos que tienen resistencia interna y tienen una función que cumplen. No sé, buscan controlar que no haya una transmisión de corriente tan descontrolada y eso no implique una gran propagación de calor que permita que se incendien las cosas, por algo que se llama el efecto Joule, que es cuando se transmiten corrientes de mayor intensidad. Entonces, pucha, tienen muchas aplicaciones las resistencias, son necesarias, no es como que sea un estorbo, ¿ya? Eso quiero dejarlo claro. ¿Qué tenemos que saber de la resistencia? Tiene una fórmula, pero más que sabérsela de memoria, necesitan como entender los factores que afectan el valor de la resistencia. ¿Ya? Ya me voy a explicar. Antes de eso, sepan que ya vimos que la carga se expresa en Coulomb, vimos que la corriente se expresa en ampere y ahora vamos a ver que, bueno, el voltaje no lo dije, pero estaba escrito, se expresa en volt y la resistencia se expresa en ohm, que es este símbolo de omega, súper ultra bacán. Mucha aura ese signo, el que más me gusta de la física, de las unidades, de hecho. Me recuerda al God of War también. Bueno, eso chiquillos. Entonces, la resistencia es ese elemento, ya quizás están más viejas, ahora las resistencias tienen otra apariencia. Es todo un mundo este, si van a estudiar como ingeniería eléctrica o alguna otra cosa, van a aprender que estas bandas significan una cosa, se suman, qué sé yo, son simbologías propias de una disciplina. Yo no voy a ir tan allá. Lo que sí, donde sí voy a ir más allá, son en los factores que determinan que la resistencia de un artefacto sea más grande o no, ¿ya? Y que la resistencia de un artefacto sea mayor o menor depende de tres factores principalmente. Bueno, primero tenemos como el geométrico, donde tenemos el largo de la resistencia y el área o sección transversal. Esta, el área, superficie, sección transversal, como le quieran llamar. Algunos le ponen A, otros le ponen S. Lo que importa es que entiendan qué significa. Y el largo. Y bueno, en realidad son tres factores. El largo, el área y el tercero sería como la temperatura. Entonces ustedes tienen que entender qué pasa si la resistencia es más larga, aumentará o disminuirá. O sea, si el instrumento, perdón, si el elemento es más largo, será mayor o menor la resistencia. Si aumenta el área, ¿será mayor o menor el valor de resistencia? Si aumenta la temperatura, si esta cuestión está más caliente, ¿aumentará o disminuirá la resistencia? Esas son las preguntas que se tienen que hacer. Y la respuesta es que para eso sirve la fórmula. Si el largo es más grande, este valor va a ser más grande. Es decir, una resistencia más larga, o sea, perdón, un elemento más largo va a hacer que la resistencia sea mayor. Es como caminar por un túnel, así como todo esto es como caminar por un túnel. Si tú caminas por un túnel corto, la resistencia no es muy grande, porque el obstáculo no es tan difícil, es una carrerita corta. Pero si tienes que correr por un túnel de 10 kilómetros sin parar, la exigencia es grande. Entonces, a mayor largo, más exigencia, más resistencia. Listo. Segundo factor, el área o superficie, todo lo contrario. Imagínate que queréis pasar como por un túnel y es un poquito estrecho. Es un poco difícil, ¿no? Entonces, mientras mayor sea mientras menor sea el área, que es como el ancho del tubo, más difícil es pasar, po. ¿Ya? Entonces, a menor área, mayor resistencia, más dificultad. Pero si el tubo es así de grande, el túnel o el pasadizo o el espacio que tenéis, a mayor área, menor resistencia. Porque si es muy grande el espacio, pasáis súper fácil, poca resistencia. Entonces, así de simple. La longitud o largo de la resistencia, a mayor resistencia, mayor largo. Al revés, a mayor largo, mayor resistencia, pero se entiende. El área o superficie. Si es más grande el área, más ancha la cuestión, la resistencia es menor. Son inversamente proporcionales. Y la última pregunta es, ¿qué pasa con la temperatura? Si aumento la temperatura, ¿estaré poniendo más obstáculos? Sí, también. Porque imagínate, pasáis caminando por un lugar
y más encima está a pata pelada y está el... Ah, como cuando uno va a la playa. No sé, pues hay sectores de playa donde desde que te bajas a la arena hasta llegar al mar es como pura arena y es súper ancho. Y hay otras playas donde es muy cortito el tramo. Entonces imagínate que andáis a pata pelada, está súper caliente la arena, ¿ya? Eh, ¿Dónde te cuesta más? ¿En la playa donde la temperatura... eh, bueno, el ejemplo que di fue del largo, ¿cierto? Si la playa es muy grande, es más largo, es más resistencia. Pero en el mismo ejemplo, y ahora voy con la temperatura, en un día de invierno, vaya pata pelada, no te quemáis los pies. Baja resistencia. Pero si está muy caliente esa arena, alta resistencia. Te va a costar, te va a oponer que tú llegues a la playa. Entonces, perdón por la analogía tan dispersa y tan random, pero esa es una buena analogía para entender que a mayor temperatura la resistencia aumenta. Así que eso en resumen, pues chiquillos, si la resistencia es más larga y más caliente, más temperatura, es mayor su valor. Pero si es más ancho el alambre o el cable por el que estáis conduciendo la corriente, mayor área o superficie, menor la resistencia. Variable inversamente proporcional. Recordemos cómo se definen las variables en un gráfico. Las variables directamente proporcionales, como por ejemplo el largo o la temperatura, con la resistencia variarían así. Y las que son inversas, como el área o la superficie con la resistencia, serían inversamente proporcionales. No cometan este error, eso no es inversamente proporcional. El gráfico de proporcionalidad inversa no es una recta, es una hipérbola. Así. ¿De acuerdo? No se les olvide. Ya. ¿Y qué es esto, profe? Me van a preguntar. Eso se llama resistividad. Pero la resistividad no es nada más que la manifestación de cómo la temperatura afecta la resistencia. Entonces, si bien acá no aparece la temperatura, si quieren memorizarse la fórmula, pueden aprendérsela así. O si quieren más fácil, T, L van arriba y el A va abajo, ¿ya? Como que estos son directamente proporcionales con la resistencia y el área de superficie es inversa. Eso es todo lo que les tengo que comentar. Así más o menos se entiende. Voy a ver si encuentro un ejemplo para poder mostrarles cómo funciona. Pero antes de eso, resumamos los tres conceptos. El voltaje sería como la fuerza, como dije, que empuja o hace que esto funcione, ¿cierto? Que se echa a andar este circuito y que la carga entre en movimiento, por lo tanto haya corriente, voltaje. Se mueven las cargas, hay corriente, la amarilla, y la mano que me detiene o deja que pasen algunas o les cueste pasar, es decir, vayan dejando energía en el camino, es la resistencia. No es como que no las deje pasar, me gusta más el ejemplo de la izquierda, porque es como una zona de más potencial eléctrico y menor potencial eléctrico, o sea, hay un voltaje presente, impulsa el movimiento de los electrones, o la carga neta en realidad, em, que se mueve, corriente, y hay cuellos de botella, zonas donde como que les cuesta más pasar, y esa es la resistencia. Ese es el resumen de toda la clase. Esta lámina que hay acá simplemente les muestra el mismo factor, que la resistencia depende de la resistividad de manera directamente proporcional, o la temperatura, más resistencia, más largo, más resistencia, más área, menos resistencia. Y en los circuitos que vamos a ver en la siguiente sesión se representa con este patrón acerrado. Con eso podemos resolver algunos ejercicios. ¿A qué se denomina intensidad de corriente? Piénselo un rato, póngale pausa, pero siempre en estas preguntas tienen que buscar la definición más general. Entonces, ya les spoileo que no es ni número de electrones ni de protones, sino que lo correcto, como les dije, si bien son electrones los que se mueven y alguna vez creyeron que eran los protones, lo más formal y correcto y genérico es decir que es carga neta o carga que se está moviendo. Y lo otro es que tiene que ser carga en movimiento en un determinado tiempo. Así que por eso la respuesta es la D. Es el cociente, correcto, ¿entre qué? Entre la carga neta o la carga que está en movimiento, que atraviesa un material en un determinado tiempo. Si van con la A, la B, la C o la E, van a encontrar algún indicador que tiene algún error. No lo voy a señalar uno por uno, pero les recomiendo tratar de hacer ese ejercicio mental y convencerse porque es la D. Pregunta 2. Por la sección transversal de un material pasan 2 por 10 elevado a 20 electrones. Yo no conozco la unidad de electrones, pero sí sé que es una expresión de la carga. La carga se puede expresar en coulomb o en electrones. El tiempo en que esto ocurre son 10 segundos. Me dan una conversión para hacer regla de 3, y esta es la clave de la pregunta.
la carga eléctrica del electrón. O sea, aquí tengo electrones y coulomb. Y aquí está la mano. Un electrón es esa cantidad de coulomb, 1,6 por 10 elevado a menos 19. ¿Y cuántos electrones tengo yo? Toda esa cantidad. Por lo tanto, dicho de otro modo, es una pregunta fácil, pero con un paso previo, que es convertir la unidad de electrones a coulomb. Es como convertir, no sé, de segundos a, como de días a minutos, de días a segundos, no sé, ¿cachai? Así que hagámoslo, pues. Multiplico cruzado, 2 por 10 elevado a 20 por 1,6 por 10 elevado a 19 dividido en 1. Bases de 10 multiplico entre sí, mantengo el 10, se multiplican, entonces 20 más menos 19, 10 elevado a 1. Mich. Y 2 por 1,6 es 3,2. Y 3,2 por 10 es lo mismo que esto. Por lo tanto, la carga no es nada más que 32 coulombs, según mis cálculos. El tiempo es 10 segundos, por lo tanto la corriente, que es carga partido en tiempo, es 32 partido en 10, que es 3,2. O la B, que esto es una trampa. Este es un 1, 10 elevado a 0 vale 1. Entonces ahí juegan con su mente, pero el cálculo era ese. Ahora, esta conversión de electrones a Coulomb no es muy común, yo no creo que se las hagan, pero deberían saber hacerla porque es como convertir, no sé, pues como les dije, de segundo a hora o lo que sea. Ya, lo que sí o sí no tienen que saberse es la conversión de memoria. Aquí me dieron una conversión que yo no conocía, intuí que podía ser una regla de 3 para llevarlo a mi cancha, que son los coulomb, y con ese coulomb hice el cálculo al dividirlo por segundos, que es lo que yo le enseñé, e hicimos con el ejemplo de esa linterna que prendían por 2 minutos hace un rato. ¿Vale? De los gráficos siguientes, ¿cuál de ellos podría representar la resistencia en función de la sección transversal? Esta la spoileé. Ya cuando les dije, oye, la tendencia de los gráficos cuando son directamente proporcionales es esta, cuando son inversamente proporcionales es esta. Su misión ahora es recordar cuál es la relación que tiene la resistencia con la sección transversal, po. Y ya lo hablamos. La resistencia con el área o sección transversal es inversa, porque si el tubo es más grande o el túnel es más grande, caben más electrones o es más fácil pasar. Entonces, a mayor área, menor resistencia. Relación inversa de variables en la C, no la D. Esto no existe, esto no es relación inversa. Es una pendiente de la ecuación de la recta negativa. Esta es una relación como que no existe, porque significa que a mayor área la resistencia no cambia, no hay correlación de variables. Esta es una relación cuadrática, quiere decir que si duplico el área, se cuadruplica la resistencia, si triplico el área, se multiplica por 9 la resistencia y así. Y esta es una tendencia lineal de proporción directa. Si duplico este se duplica. Y esta es inversa, po. Si duplico, se disminuye a la mitad. Si cuadruplico, disminuye a la cuarta parte. Así funcionan las tendencias de estos gráficos que son muy populares, sobre todo para física. Así que mucho cuidado. Bueno, vamos con la ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? Bueno, ahí tiene una definición formal, yo se la voy a explicar con mis términos. Primero leámosla. La razón entre el voltaje al que está sometido un material y la intensidad de corriente que circula por él, I, parece una L, pero es una I mayúscula, es constante y es la resistencia. O sea, lo que hizo Ohm fue hacer un experimento donde él fue controlando distintos voltajes. Dijo, a ver, 5 volts, a 10, a 15, a 20, a distintos materiales, los sometió a distintos voltajes, ¿ya? Y fue midiendo qué intensidad de corriente le arrojaba eso. Y se dio cuenta que en cada experimento dijo, ya, con 5 volts me da tanta corriente, con 10 me da tanta, con 15. Hizo un gráfico y aproximadamente la tendencia era una línea recta. Y con eso planteó que el voltaje y la intensidad de corriente son directamente proporcionales. Es decir, si los divido me da un valor constante para ese material, que es la resistencia. Eso lo he leído, nada más. Es una relación de proporción directa entre voltaje e intensidad de corriente, donde el resultado o la constante de proporcionalidad se llama la resistencia. Y esta es la fórmula que más vamos a usar, así que apréndensela muy bien porque la vamos a usar esta y sobre todo en la siguiente clase una y otra vez.
Tiene dos variantes, pero es lo mismo, ¿cachai? Yo me la aprendo así porque así me acuerdo que esta es la pendiente del gráfico. Pero hay gente que la despeja y se la aprende así. B es igual a I por R. Como ustedes quieran, pero es la misma fórmula. No anden aprendiéndose fórmulas de memoria duplicada o triplicada. Apréndanse una y si necesitan, la despejan lo que necesitan. ¿Ya? Así que es súper importante. ¿Qué más les puedo mencionar? No todos los materiales siguen la ley de Ohm. Esta no es una ley perfecta que abarca toda la naturaleza. Por supuesto que en sus experimentos pudo haber determinado materiales donde esto no pasaba, ¿cachai? Tú duplicabas ahí el voltaje y la corriente daba cualquier cosa. Entonces, los que no siguen este patrón se llaman con materiales o conductores no ómicos y los que la respetan son los ómicos, que siguen esta tendencia lineal. ¿Qué otra cosa importante les puedo decir? Fíjense bien en el gráfico. ¿Dónde están los ejes? La pendiente del gráfico, que es esta línea recta, viene determinada por la división de voltaje en corriente, no al revés. Tienen que tener el voltaje en el eje Y y la corriente en el eje X. Ahí pueden decir, ah, voltaje dividido en corriente es resistencia. Si estuviera al revés, ¿qué haría yo? Consejo de oro este, si esto fuera I y esto fuera B, lo que yo haría sería sacar la pendiente. Supongamos que me dio 2 tercios. ¿Cuál sería la resistencia? El recíproco, chiquillos. Si les dan un gráfico cambiado a lo que ustedes conocen, saquen la pendiente, pero el resultado me lo dan vuelta. Ahora, el 99% de las veces les va a dar bien el gráfico. Les van a dar voltaje en el eje Y y corriente en el X. Pero yo me pongo en el caso difícil para que sepan lo que tienen que hacer. ¿De acuerdo? Bueno, ahí está más que pendiente, tiene que ser voltaje en el eje vertical y corriente en el horizontal. Y aquí está la explicación que acabo de dar. Así que ley de Ohm súper importante. Aquí está este caballero, George Simon Ohm. Si alguien quiere investigar su aporte, su trabajo, ahí les dejamos la fotito y el nombre. Un detalle, bueno, estos son cuadros como de mnemotecnia. Si ustedes se quieren aprender, hay 3 variantes de la ley de Ohm. Pero chiquillos, no gasten tinta. Porque tengo BIR. Tengo la que yo me sé, que es mi favorita, esta. ¿Por qué? Porque esta me da el gráfico, po. Eje Y dividido en eje X. Eso es la pendiente. Ah, es la resistencia. A mí me gusta esa. Si quiere aprenderse el VIR, si quiere aprenderse el I es B partido en R, como quiera. Pero no se aprenda las tres, pues apréndase una. ¿Mm? Esto es simplemente para decir que la ley de Ohm o sea, funciona como una analogía con el agua, donde el voltaje es como el impulso para que el agua se mueva, que en este caso es como una diferencia de gravedad. La corriente, que dice amperage por los amperes, ¿cierto? Es la corriente, cuánto se mueve. Aquí se mueve mucho, aquí se mueve poco porque es más estrecho. Y esta es la resistencia. Pues aquí un cuello de botella, más resistencia. Entonces simplemente, no es nada importante, una analogía para que vea que en la naturaleza muchos patrones se repiten en el flujo del agua, en el flujo de la electricidad. Lo que está acá es lo mismo que conversamos, es como una recreación de lo que hizo Ohm. En un laboratorio fueron sometiendo a voltaje las cosas y fueron viendo cuánto daba la corriente. Entonces, en este experimento, el voltaje, vamos a ver esto en una clase específica de pensamiento científico, pero esta es la variable independiente y la corriente fue lo que midió como resultado. Entonces, esa es la variable dependiente. Y todas las horas son variables controladas. Por ejemplo, el material que uso, el ancho, todo, la temperatura, la presión a la que está, todo debería ser en los dos experimentos, en cada experimento, perdón, igual, 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 igual. Cuando hago un experimento en condiciones ideales o lo más perfectas posible, tengo que dejar todo como variable controlada, que se traduce en constante, siempre igual. Idealmente usar el mismo elemento, ¿cachai? Pero alguno dirá, oye, si uso todo el rato el mismo resorte, por ejemplo, cuando ya lo uso el experimento 30 va a estar más gastado, po. Puede que me salgan resultados desviados porque los primeros experimentos lo hice con el resorte nuevito. Ya, están en lo correcto, pero por lo general no se van en esa volada, entonces vamos a asumir que la cuestión no se gasta. Ya, pero podría pasar, son preguntas que tienen que analizar con esa perspectiva científica. Pero en fin, el punto acá es que la variable independiente la decidieron como el voltaje, lo controla a placer. La dependiente va a ser la que medí como consecuencia, que fue la corriente. Y si se dan cuenta, en cada paso hizo la división. Dijo, ¿qué pasa si divido voltaje en corriente, voltaje en corriente, voltaje en corriente, voltaje en corriente? En todos los casos le dio el mismo resultado. Es decir, le estaba dando una constante de proporcionalidad. La resistencia.
Entonces es una demostración de que así saco la resistencia. Y como en todos me dio exactamente el mismo número, concluyo que es una relación de proporción directa, porque el cociente de las cantidades es constante. Si la multiplicación, por ejemplo, 5 por 0,2, 10 por 0,4 y así hubiera sido constante, es una proporción inversa. Recuerden de matemáticas, si estas tablitas, las variables multiplicadas se mantienen constantes en cada paso, es eso. Si la división es la que es constante en cada paso, son directamente proporcionales. Pero lo que quiero ir acá, más que el cálculo, lo que ya saben, porque la ley de Ohm saben que se cumple, saben que esto pasa, es que fíjense en el eje. Yo les dije es voltaje en corriente. Voltaje en el eje Y, corriente en el eje X. En ciencias, tradicionalmente, no siempre, pero tradicionalmente en el eje X se pone la variable independiente. Y según el experimento que vimos acá, la variable independiente debería ser el voltaje y no la corriente. Entonces yo aquí planteo la pregunta de ¿por qué? O sea, si yo hubiéramos hecho el gráfico, debería haber puesto acá el voltaje y acá la corriente. Entonces, la pendiente me habría dado el inverso de la resistencia, po, no la resistencia como tal. Entonces, por un acto de ser como, digamos, que como se cumpla la ley, lo planteo así, ¿cachai? Por eso plantearon voltaje partido en corriente, lo hicieron como al revés. No quiero enredarlos con esto, o sea, apréndanselo como se lo aprendieron, ¿ya? Voltaje partido en corriente. Eso de da pendiente la resistencia. Pero no perdamos de vista que cuando hagamos un experimento como y queramos ser consecuentes con el gráfico, generalmente la variable independiente es la que va en el eje X. Pero bueno, lo vamos a ver en su determinada clase, que va a estar casi al final del año para ir puliendo conceptos. ¿Cómo aplicaría la ley de Ohm? Bastante sencillo. En un circuito tengo una batería que tiene una diferencia de potencial. Recuerden que en nuestra convención el sentido de avance va a ser de más a menos. Entonces, esto que está acá en realidad es como realmente fluyen los electrones, pero por las convenciones que hablamos, nosotros vamos a asumir que va de más a menos siempre. El más suele ser la línea más corta en un diagrama, por ejemplo. Pero bueno, esos son detalles de la siguiente clase. Entonces, va a circular la corriente tranquilamente en uno o en otro sentido, para nosotros en este, y va a encontrarse con un elemento resistor, que en este caso es una ampolleta, podría ser un celular enchufado a la corriente, una tostadora, qué sé yo. Entonces, al hacer esto, estamos, la corriente que circula por acá se encuentra con una resistencia. Entonces, me están preguntando cuánto vale esa corriente. Y la pregunta es, ¿cómo lo hago? Si bien van a ser más capos en hacer esto en la siguiente clase, acá lo pueden hacer. El voltaje es 12 volts. La resistencia es 6 ohm. Por lo tanto, ¿cuánto vale la corriente? Nada, pues chiquillos, hay que usar la fórmula. R, yo me la aprendí así, es B partido en I. Por lo tanto, 6 ohm es 12 volts partido en I. Despejo la I, la tiro a la izquierda y el 6 lo tiro dividiendo. Por lo tanto, 12 partido en 6 me dio 2 amperes. Solo usé la fórmula y reemplacé los números, súper sencillo. Entonces, pueden practicar así, se los dejo de tarea. Acá, por ejemplo, me preguntan cuánto vale la resistencia. V vale 24 y la corriente vale 6. Esto es 4. Como hay resistencia es en ohm. Esto, resistencia V partido en I. Me preguntan el voltaje, lo despejo. R por I. R es 8, la corriente es 5, o sea, el voltaje me dio 40 en este ejemplo. Y así, traten de ir soltando la mano, es una fracción, jueguen con la fórmula, acostúmbrense, porque en la clase siguiente de circuito hay que hacerlo una y otra vez, esto de despejar y no despejar, ¿vale? Con eso en mente, hagamos unas últimas preguntas para cerrar. El gráfico que se muestra en la figura corresponde a la relación entre voltaje y corriente, hecha con valores medidos en tres conductores, el A, el B y el C. Lo primero que yo haría es ver si está bien el gráfico. Voltaje en el eje Y, corriente en el eje X. Bien. ¿Qué representa la pendiente del gráfico? La resistencia. Está la resistencia de A, la de B y la de C. ¿Qué podemos concluir a partir de la pendiente? Acá vamos a aplicar lo que ustedes aprendieron en matemática en su clase de función lineal o slash ecuación de la recta. ¿Ya? La pendiente es el grado de inclinación respecto a la línea horizontal. Es decir, mientras más
pronunciada esté la recta, más parada respecto al eje horizontal, mayor va a ser la pendiente, por lo tanto mayor va a ser la resistencia en este caso, ¿cierto? Entonces la resistencia de A es mayor que la de B y es mayor que la de C. Esa conclusión pueden sacarme ustedes. Entonces la respuesta correcta es la B, que dice que la resistencia A es la de mayor valor. Pero me quedo con esto, es constante. Yo te dirán, ¿cómo que es constante si, no sé, puede ser 10? Ya, pero se refiere a que todo el rato es 10. Y sí, pues está bien. No confundan con que tiene que ser un gráfico así. No se confundan. Eso sería que el voltaje es constante, ¿cachai? No, no, no. Aquí tú estás diciendo la pendiente es constante y está bien, pues. Una pendiente constante, chiquillos, es una línea que no se quiebra. Entonces, por ejemplo, esa es una pendiente constante, porque yo me paro en la línea, sigo avanzando en la línea y no me quiebro. Pero esto no es una pendiente constante, porque yo avanzo un poquito y si avanzara en la misma dirección, no sigo la línea, que es cuadrática, ¿cachai? Esa no es una pendiente constante. Una recta que no se quiebra siempre es una pendiente constante. Así que no piensen eso, no se confundan. Ya. 5. Un profesor afirma que los alambres conductores hechos de cobre tienen una resistencia que depende de la longitud, del grosor, de la temperatura. ¿Qué quieren determinar? ¿Qué es el experimento? ¿De qué manera la resistencia, primera variable, depende de segunda variable? Entonces, quieren ver cómo la resistencia, o sea, es la variable dependiente, porque quieren ver cómo cambia en función o dependiendo de algo. Ese algo, esto, lo primero, depende de lo segundo. O sea, lo segundo controla. Por lo tanto, es independiente. La variable que controla, entre comillas, o sea, que regula, es la temperatura. Pero si yo cambio la temperatura a tal, 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 puede que cambie la resistencia. Entonces, ¿qué experimento debería hacer? Yo haría un experimento donde yo elijo la temperatura como variable independiente, voy a medir qué pasa con la resistencia y eso lo tengo que hacer con distintos valores. Tengo que hacer un experimento donde la temperatura sea 10 y mido la resistencia. Un experimento donde sea 20, menos 10, 5, 0, 100 si quiero. Pero en todas esas repeticiones, todos los otros factores tienen que ser variables controladas. Controladas en el sentido de constantes, idénticas en todos los experimentos. Tiene que ser ojalá el mismo cable, el mismo largo, el mismo todo. Con decir el mismo cable o el mismo elemento ya asumes que todo es idéntico, ¿vale? No es necesario especificar. Por eso la respuesta correcta es la D. Medir la resistencia, lo que quieres saber cómo te va a dar, del mismo alambre para mantener las condiciones parejas siempre y a diferentes temperaturas, porque la temperatura es la que tú estás decidiendo cuánto vale para ver cuánto te da la resistencia. No sé si me explico con eso. Ejercicio. Por un alambre cuya sección transversal, o sea, el área es 2 milímetros cuadrados, circula una corriente de 4 amperes. La sección transversal se duplica, pero se mantiene la intensidad de corriente. O sea que se haya duplicado la sección transversal no me sirvió para nada. Si yo no modifiqué el voltaje o algún parámetro que hiciera que circulara más o menos carga, la corriente no va a cambiar. Me lo dijeron, sí, que la corriente no cambia, pero igual yo podría haber asumido que no carga, porque si agrandáis el cable, ¿por qué necesariamente va a pasar más corriente si no tenéis más voltaje? ¿Ya? Puede ser un poco debatible lo que digo, pero de todos modos la reafirmación es esta. No importa que hayas duplicado el área, se mantuvo la corriente. No la cambies, es 4, no le pongan por 2 al final. Listo, te dan la corriente. ¿Cuál es la carga si pasaron 3 segundos? Y es una pregunta muy fácil si recuerdan que la corriente se define como la carga en el tiempo. O sea, es 4 a la izquierda, carga es Q, tiempo es 3. Carga es 4 por 3, 12. ¿Qué? Coulomb. Listo. ¿A qué se refiere la ley de Ohm? A la relación que permite calcular la resistencia equivalente en un circuito. No hemos hablado de circuitos, pero no es eso. O sea, podría ser, veamos. ¿Es una relación que permite calcular la resistencia? Pucha, igual sí, porque es voltaje partido en corriente, se aplica en circuito, podría ser. Veamos la otra. ¿Es la transformación de energía en una resistencia? No. ¿Es la diferencia de potencial? O sea, es el voltaje que necesito para producir la corriente. No, esta es la definición de voltaje. La ley de Ohm son los efectos
conductos que produce en un circuito. No, es una ley matemática que relaciona voltaje y corriente. Es la relación entre la diferencia de potencial V entre los extremos de una resistencia y la intensidad de corriente que circula por ella, en la E. Pudimos haber dudado con la A porque sí es una relación que permite calcular una resistencia, ¿sí? Pero lo correcto, como siempre les digo, lo más completo es que es una ley matemática, o es decir, una relación matemática entre estas variables en estas condiciones. Por eso es la E. La figura muestra un gráfico de diferencia de potencial y corriente en los extremos de un conductor, o sea, en un material. En la típica gráfica de ley de Ohm, por lo tanto, ¿qué me pueden decir ustedes? Que la pendiente es la resistencia eléctrica. Esto fue una pregunta oficial. A mi parecer, muy fácil. Si es que saben la ley de Ohm, obviamente, pero me refiero a que ya sabiendo la materia es una pregunta fácil porque es directa. Es como, ¿qué es esto? Oh, es la resistencia. ¿Por qué? Porque así lo dijo la ley de Ohm. Otra pregunta. Tengo una resistencia de 5 ohmega conectada a una diferencia de potencial o voltaje de 10 volts. Ya, yo les pregunto al tiro, si tengo R con B, ¿qué puedo calcular? La hipo. ¿Por qué, profe? Porque la ley de Ohm te relaciona estas tres letras, pues chiquillos y chiquillas. Por lo tanto, la resistencia vale 5, el voltaje vale 10. ¿Cuánto vale I? Despéjelo. Tiro el I para la izquierda, queda por el 5 lo tiro dividiendo, por lo tanto la corriente me da 2 amperes. ¿Por qué estoy tan seguro de las unidades? Porque las conozco. Son las del sistema internacional. Profe, ¿y de qué me sirve que la corriente valga 2? Porque la corriente es el puente, es el vínculo entre esta fórmula y esta otra fórmula que tú sabes, que son las únicas dos que le enseñé hoy día. Sí, les enseñé la de la resistencia, resistividad, largo partido en área, pero les dije que eso era de un punto de vista cualitativo, ¿ya? Las únicas fórmulas más duras con números que hemos visto son la ley de Ohm y la definición de corriente. Y con la ley de Ohm pude determinar la corriente, que voy a poner en esta otra segunda ecuación. No conozco la carga y pongo el tiempo, pero no en minutos. No se confundan ahí, en segundos. Paso multiplicando el 120 por el 2 y me da que la carga es 240. Véanlo con calma, mastícanlo, digiérenlo y convénzanse de que da 240. ¿Ya? Y esta de acá es como los electrones que vimos de la otra. Hay que convertir de los Coulomb a electrones, te dan la conversión y después hay que dividir por 5 o multiplicar por 5 según corresponda. No la hago porque es un clon de ese ejercicio que hice y en realidad yo diría que no es tan importante. Pero la dejo si quieren ejercitar como notación científica, ¿vale? Y bueno, con eso terminamos la clase de manera formal, la verdad. Es como lo que tienen que saber es recordar más que nada la ley de Ohm y que pueden ir viendo estos gráficos y sobre todo esto. Esto es lo más importante, como si tienen la corriente y la resistencia, sacar el voltaje o viceversa, porque es lo que más vamos a usar en la siguiente clase. Y que no se les olvide conceptualmente qué es corriente, qué es voltaje y qué es resistencia, porque son variables que sí o sí se van a ver involucradas en la siguiente clase, que es ver circuitos. Entonces, esto es la base. Si no se acuerdan qué es el voltaje, no entienden qué es la corriente, ni saben qué es la ley de Ohm, no van a entender mucho el siguiente video. Así que, bueno, si creen que lo entendieron más o menos, les invito igual a verlo, ¿ya? Porque quizás, como les digo, no es necesario entender todo al 100% o tan profundo o al detalle, ¿cachai? Pero sí entender la idea de qué es lo que está pasando. ¿Ya? Así que traten de ver igual el siguiente video si creen que lo entendieron y si no están entendiendo en el otro video, vuelvan a este y así sucesivamente. Voy a terminar los 5 minutos que quedan para hablar de los tipos de corriente. Si bien no lo preguntan tanto, así que si no son de física electivo, quizás ya no es necesario que vean esto. Y si lo quieren ver por cultura, bueno, veámoslo igual. Bueno, hay dos tipos de corriente en el mundo. Tenemos la corriente alterna y la corriente continua. La corriente alterna, alternate current en inglés, y la corriente continua o corriente directa, current, perdón por el inglés hasta ahora, son las dos corrientes que se vieron enfrentadas a una guerra en su minuto, en el sentido de que habían, digamos,
ingenieros, científicos tratando de desarrollarla, buscando las ventajas y literalmente hacían como campañas de desprestigio de una contra la otra. Unos tenían, se conseguía más financiación con digamos los peces gordos de esa época que tenían plata. Estábamos en el contexto de la revolución industrial, entonces era como una carrera por ver quién desarrollaba mejor el tipo de corriente a utilizar y quién se quedaba como con el monopolio de abastecer de energía a las empresas, a las maquinarias, llevarle la luz a la casa de los millonarios o a las grandes ciudades como en Londres, Nueva York, con las que se estaban desarrollando. Entonces tiene todo un contexto histórico. Pero en cuanto a la física, tenemos que entender que la corriente alterna es una corriente un poco mística, un poco extraña, porque es como que los electrones van por un lado y vuelven, van y vuelven, van y vuelven. Muy rápido, con una frecuencia muy alta. Por eso el gráfico es de esta manera. Sigue una onda sinusoidal, de hecho, y cosas más específicas si a alguien le interesa. Y la corriente continua es parejita. Todo el rato va al mismo voltaje, los electrones van en un mismo sentido. Entonces, si alguien lo quiere entender, la corriente continua es como una pila. Literalmente una pila, así. Los circuitos que vamos a estudiar son como de corriente continua. Y los circuitos de corriente alterna son un poco más complejos, son los que se ven en tendido eléctrico y bueno, en las grandes, mm, digamos, centrales eléctricas y cómo se distribuye la electricidad a todos los hogares del país y del mundo prácticamente. Ya, así que estudiar la corriente alterna en diagrama y circuito creo que es un poco más complejo, así que lo que vemos más y vamos a ver la siguiente clase quizás sea los de corriente continua. Igual les digo, no especifica tanto la PAES, así que esto es más cultural. ¿Qué podemos decir de la corriente alterna? Bueno, muchas cosas. Si quieren leerla, yo les voy a comentar por encima para no dar mucho la lata. Pero como les comentaba, es una variación cíclica. Es decir, lo que más importa, si alguien lo quiere retener, es que, como les dije, los electrones van y vuelven. Por lo menos con aquí en Chile o en Latinoamérica en general, eso sucede unas 50 veces por segundo. Ya, o sea, prácticamente... sí, 50 veces por segundo. O sea, muy rápido van y vuelven a través del cable. Esta es la corriente, el tipo de corriente que encontramos en la red eléctrica, es decir, en los enchufes de la pared. Cada vez que conectan su celular se están como colgando o conectando a un sistema de corriente alterna. Tiene muchas ventajas, así como bueno, también tiene sus desventajas, pero su principal ventaja es que puede transmitir como energías a grandes distancias, electricidad a grandes distancias, sin que eso impacte en una pérdida eh, energética, ¿ya? Porque la gran desventaja de la corriente continua, ¿ya? O direct current, es que necesitaba demasiada energía para poder transmitirse o demasiado elemento, era muy caro la infraestructura para poder transmitirla a grandes ciudades. ¿Ya? La corriente continua es más para dispositivos pequeños. En cambio, bueno, aquí hago aparecer la corriente directa. Edison generalmente lo ponen como un viejo, un viejito, y a Tesla así como más, un poquito más joven. Entonces decidí poner una animación como de ambos, porque siempre a Edison pone la foto de un viejo amargado, que a lo mejor lo era, yo no lo sé, pero decidí dejar los dos animados. Entonces Thomas Edison fue el principal partidario de la corriente continua y Tesla el de la corriente alterna. Ya, así que ahí está la principal diferencia, pero las dos son súper importantes. Esa es la reflexión que quiero hacer. O sea, los desarrollos científicos e ingenieriles son importantes desde todo punto de vista. A veces una cosa es mejor para un contexto y una para otra. En nuestro mundo actual las dos existen, para esos propósitos de la guerra de las corrientes y lo que querían los millonarios, era mucho mejor la alterna porque ellos necesitaban abastecer grandes centrales eléctricas, necesitaban abastecer a los pueblos, a las ciudades, a las maquinarias y para eso necesitaban gastar lo menos posible, invertir lo menos posible y la alterna era lo eficiente para aquello. En cambio, la continua perdió esa guerra, pero aún así fue importante y sigue siendo importante porque con esa funcionan de manera segura los componentes más pequeños como todos los electrodomésticos, todos los celulares y los cargadores. Y de hecho, obviamente desarrollaron la manera en que las dos conversaran y de hecho las cajitas de nuestros cargadores son estos rectificadores que son técnicamente no son transformadores, pero lo que hacen es permitir como poner un dispositivo de corriente continua que tiene corriente continua en sus componentes como mi celular y llevarlo a la red eléctrica domiciliaria que es de corriente alterna. ¿Ya? Entonces, todo está correlacionado y va en pro del desarrollo de la humanidad. Eso. Pero claro, si tuviera que resumirles quién ganó la guerra de las corrientes, Tesla.
O sea, ganó y no ganó al mismo tiempo. Si alguien quiere investigar, ahí dejo alguna infografía que después las patentes parece que como que las tuvo que vender barata a precio de huevo. Yo no me acuerdo mucho del resto de la historia, pero bueno, en cuanto a cuál se usó más para esos fines fue la alterna. Pero, pucha, el destino y el final de Tesla no fue como que él se forró y quedó ultramillonario. De hecho, todo lo contrario. Y aquí hay un ejercicio extra, una pregunta como de las características que tienen a favor y en contra una y la otra, y a partir de eso preguntan qué se puede decir. Que ustedes ya lo pueden responder con lo que conversamos y deberían ser capaces de responderlo con lo que dice ahí. Y aquí está la resolución de cómo deberían haber llegado a esa conclusión. Pero repito, está como algo que preguntaban antes, pero ahora como que ya está en desuso, o no lo están preguntando tanto. Entonces, para la base de la ciencia, sobre todo si no eligieron física como prueba electiva, llegar hasta el ejercicio 9 creo que es como lo más crítico para este video, para esta clase. Dicho eso, espero que se haya entendido y ya vamos a repasar los conceptos de ley de Ohm de manera muy rápida al principio de la siguiente para ir haciendo cálculos en circuitos eléctricos. Muchas gracias.